participar en este ciclo. Esperamos verles el año próximo. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias por tu presentación y por tus palabras para cerrar un ciclo que querría cerrar no con esta imagen, sino con la anterior. Abrirlo brevísimamente, si me escuchan en cabina, con la imagen general del ciclo. No he tenido éxito. Bien, no importa, lo haré entonces con esta. Con esta, sí. Bien. Y en un momento dado pasaremos a la intervención propiamente dicha. Este ciclo sobre la historia sagrada en el Museo del Prado me tiene a mí como último conferenciante de manera un tanto extravagante, porque voy a hablarles poco de historia sagrada y menos aún del Museo del Prado. Así que debo de primero pedirles disculpas por mi insolencia al trasladarles de la historia sagrada a la historia contemporánea y del Museo del Prado en un zoom vertiginoso al mundo de lo urbano. Como se ha señalado, voy a intentar ver en qué medida Jerusalén y Babilonia, las dos ciudades más mencionadas en la Biblia, que además son las ciudades que abren y cierran el libro sagrado. Saben que en los primeros compases del Génesis está ya la Torre de Babel, que apocó Babilonia, y en el último libro, en el Apocalipsis, pues tenemos la descripción joánica de la Nueva Jerusalén, de manera que en los dos extremos de la Biblia tenemos a estas dos ciudades que son, como digo, las más citadas en el texto y que establecen un polo de relación entre la ciudad de Dios, como has dicho antes, y la ciudad de los hombres, la ciudad santa y la ciudad pecaminosa, que por algún motivo han capturado la imaginación de muchísimos reformadores urbanos. Ya desde el Renacimiento y sobre todo en los siglos XIX y XX, de los que les hablaré de manera más específica, se han intentado crear nuevas Jerusalenes y a veces han sido la interpretación de la metrópoli como Nueva Babilonia la que nos ha hecho reflexionar sobre lo que se estaba construyendo. Mi propósito hoy es doble. Por un lado, convencerles de que la Jerusalén y la Babilonia, el texto bíblico, han tenido una vigencia mucho mayor, que es una cosa que llega hasta nuestros días, que está viva, que la historia sagrada es historia contemporánea. Y en segundo lugar, persuadirles también de que entre Jerusalén y Babilonia no hay una muralla china, que no son dos conceptos absolutamente antitéticos, sino que tantas veces nos deslizamos de una a otra. Nos deslizamos de las nuevas Jerusalenes, que son siempre utopías luminosas, a auténticas distopías ofensivas. ¿Se acopla? Que me miras. Veo que me miras. Se acopla si subo por las escaleras. Bien. No subiré por las escaleras, subiré menos. Bien. Decía que quería convencerles, por un lado, de que la historia sagrada es historia contemporánea y, en segundo lugar, que los Jerusalenes se hacen a veces Babilonias y en las Babilonias podemos tener la vida que prometían los Jerusalenes. Y lo haré con ayuda de imágenes. Los arquitectos somos animales visuales y ahora sí necesitamos imágenes para trasladarles nuestro argumento. La primera es efectivamente el Prado, un lienzo que todos ustedes conocen, uno de los más importantes del museo, el paso de la Laguna Estigia, que dicen, bueno, ¿y a qué viene esta referencia clasicista en algo sobre historia sagrada? Porque bueno, ustedes ven ahí al barquero, ¿verdad?, Caronte, al cancerbero protegiendo la entrada del Averno, pero la traigo a colación porque en esta imagen flamenca de un tema sustancialmente clásico tiene también una interpretación de carácter sagrado, porque en la oposición entre estos dos mundos, el mundo que decía entre los campos elíseos y el del Averno, es también entre el paraíso y el infierno, y es también entre esa nueva Jerusalén que al fondo vemos recortada en las montañas y esa Babilonia apocopada, ¿verdad?, en la torre circular y siempre, ¿verdad?, pues devorada por las llamas como castigo a su perversidad.
Patinir efectivamente nos suministra esa correlación de la que yo hoy quería hablarles, y quería hablarles además trayéndole, les decía, a lo contemporáneo y mostrando cómo, también usando de nuevo otro cuadro del Prado como referencia, en este caso de Zurbarán, donde San Pedro Nolasco, el ángel le muestra la Nueva Jerusalén. Esa Nueva Jerusalén que nos ha obsesionado a la humanidad, yo creo que desde la profecía de Ezequiel y luego muy especialmente cuando tiene una presencia tan grande en el Apocalipsis, que saben ustedes que pertenece al Nuevo Testamento, pero realmente es un libro veterotestamentario, es un libro profético que está en el Nuevo Testamento de manera, bueno, cronológicamente razonable, pero temáticamente intolerable. Entonces, Ezequiel y los escritos joánicos de lo que los ingleses llaman la revelación, nosotros Apocalipsis, nos hablan de esta ciudad prometida que va a descender sobre nosotros, que va a descender sobre los creyentes, sobre los justos, para crear una vida nueva. Y de hecho, muchas de las utopías que se han hecho en el siglo XX han querido crear esas nuevas Jerusalenes. Por ejemplo, Bruno Taut, en el año 19, después de la Primera Guerra Mundial, cuando dibujaba estas acuarelas de la arquitectura alpina y pensaba en esa catedral de cristal en lo alto de los Alpes, estaba intentando darle un componente redentor. Era una nueva Jerusalén que nos iba a salvar. Y lo propio en el caso de Babilonia, la Babilonia que aquí también traigo con otro cuadro del Prado, en este caso de Franz Franken, Franz Franken II, otra gran dinastía de pintores flamencos, en este caso un pintor dedicado sobre todo a pintar gabinetes, pero que hizo varias representaciones de la Torre de Babel, que en un momento dado se convirtió casi en un hilo conductor de tantos pintores de la época, ¿no? Y aquí, efectivamente, el pintor flamenco, un siglo más tarde que Patinir, nos muestra la construcción de la Torre de Babel, con lo que tiene, digamos, de historia, de redención, de lo inacabado y de castigo. Al final de cuentas, a los arquitectos les gusta la Torre de Babel porque es una gran construcción inacabada. Siempre las representaciones muestran un gran solar, ¿verdad?, lleno de máquinas, ajetreo y trabajadores, ¿no? Y por eso tantas veces lo usamos como símbolo de la arquitectura, pero realmente es algo paradójico, porque lo que es un símbolo del castigo divino. El castigo divino que, por querer llegar al cielo, pues confunde las lenguas, dispersa las tribus y se sitúa en el Génesis como comienzo, digamos, de una etapa distinta en la historia del pueblo de Israel. Pues bien, ese mismo mito de la Torre de Babel ha llegado hasta nuestros días en multitud de imágenes y de ocasiones. Yo aquí traigo solamente uno de los dibujos hechos por Kettelhurst, que era el escenógrafo de Fritz Lang para la gran película expresionista de Metrópolis. El dibujo es 2 años anteriores, del año 25, y efectivamente se llama Babilonia. En un primer momento, Kettelhurst sugirió poner una catedral, que el centro de esa Babilonia expresionista imaginada por Lang fuera una catedral. Y sin embargo, el director dijo, no, pongamos la Torre de Babel, pongamos la Torre de Babel. Y esta Torre de Babel es la que luego finalmente aparece en la película. Pues bien, esto es de lo que hoy nos ocuparemos. Y lo haremos a través de un recorrido cronológico un tanto vertiginoso. Comenzaremos nada menos que en el siglo X con los Beatos. Esas de los grandes logros de la historia del arte universal, ¿no? Como saben ustedes, Beato de Liébana en el siglo VIII, que escribe unos comentarios del Apocalipsis, y luego los manuscritos mozárabes, hay 30 y tantos existentes, algunos solamente fragmentos, que tienen un abanico de representaciones verdaderamente extraordinarias. Aquí esto es una página del manuscrito del comentario al Beato, iluminado 2 siglos después de que él escribiera estos comentarios al Apocalipsis,
que se conserva en la Morgan Library, y como pueden ver es unos típicos beatos mozárabes, todavía con los arcos de herradura característicos. La Nueva Jerusalén es cuadrada y tiene 12 puertas por las 12 tribus. Así la había descrito Ezequiel, y así la describe también San Juan en el Apocalipsis. Y esto lo copian los monjes en monasterios que son en sí mismos unas pequeñas Jerusalenes, unas comunidades autosuficientes, cerradas sobre sí mismas. Este es el plano famosísimo que ustedes conocerán de San Gál, hecho en el año 825, una abadía benedictina que dio lugar a tantas otras, ¿no? Y que muestra al monasterio medieval como una ciudad autosuficiente donde todo lo que necesitan está dentro. No es un edificio, es una ciudad abreviada. Y en estas ciudades del medievo es donde se copian los beatos y donde nos llegan estas imágenes de la Nueva Jerusalén, dentro de otras nuevas Jerusalenes. ¿Cómo era Jerusalén? Bueno, la Jerusalén histórica, ustedes saben que es más o menos rectangular, sin embargo Tácito la describe como redonda. Así que pues, algunos grabadores del siglo XVI la muestran con varias cinturones concéntricos de murallas y el templo de Salomón en el centro. Pero esto es solamente una licencia de un grabador que jamás había estado allí. Sin embargo, las Jerusalenes y las nuevas Jerusalenes que conocemos en el resto de las representaciones son siempre cuadradas. Estas nuevas ciudades, estas ciudades ideales, estas ciudades utópicas, van a ser de la geometría su hilo conductor. Y entonces al final el cuadrado y el círculo van a ser los elementos que ordenan y que le dan su legitimidad. Es verdad que no sabemos muy bien cómo representarlas. Ustedes saben perfectamente que San Agustín escribe La ciudad de Dios bajo la impresión terrible del saco de Roma en el año 410, cuando Alarico entra en Roma. En Roma no había entrado nadie en 800 años, de manera que se pensaba que era una ciudad inexpugnable. Y esa Roma, que para el mundo entonces del Mediterráneo, de la cristiandad, era al mismo tiempo Jerusalén y Babilonia, esa Roma ha sido violada. Y entonces San Agustín escribe su obra sobre la ciudad de Dios, que no es solo sobre la ciudad de Dios, sobre la ciudad de Dios y sobre la ciudad de los hombres, sobre todo exculpando a los cristianos, diciendo, porque claro, se dijo, Roma ha podido, digamos, ser arrojada en manos de los bárbaros, aún duraría algún tiempo más el Imperio Romano Occidente, saben que ustedes que convencionalmente dura hasta el año 476, pero ya, digamos, estaba tocado de muerte a partir de la entrada de Alarico en el año 410. Y entonces acusan a los cristianos, dice, si no se hubiera hecho Roma cristiana, no habría caído. Y entonces Agustín escribe su gran obra, su obra más importante, junto a las confesiones, lógicamente, defendiendo la religión cristiana y explicando que ese gran impacto emocional en el mundo antiguo que tuvo la caída de Roma no se debía a la conversión al cristianismo, sino a otros factores. Y escribe un libro que aquí lo ven en dos iluminaciones distintas, las dos francesas del siglo XV, muy próximas, y sin embargo la ciudad de los hombres debajo y la ciudad de Dios arriba se representan de formas absolutamente diversas. Así que no lo sabemos muy bien. En uno de ellos, como ven, aquí tiene a San Agustín escribiendo, y arriba la ciudad de Dios, entendida como una fortaleza, digamos, sin un orden geométrico claro. En el otro, en cambio, la ciudad de los hombres está dividida en sectores, y arriba la ciudad de Dios es casi más una asamblea de los justos. No sabemos muy bien cómo imaginar la Nueva Jerusalén. No lo sabemos. Y la prueba es que cuando se publica, hace poco tiempo, ¿no?, La ciudad de Dios en castellano, traducida del latín, usan la Torre de Babel como emblema, que es casi lo opuesto. O que Alianza elige para ilustrar un libro sobre la ciudad ideal, justamente la Torre de Babel. Es contradictorio, pero muestra, digamos, hasta qué punto Jerusalén y Babilonia se entrecruzan, se entrelazan y al final acaban siendo una misma cosa. Claro, el Renacimiento sí lo tiene claro, recurre, digamos, a las huellas del mundo grecolatino y introduce la geometría como factor ordenador de esa ciudad ideal. En estas imágenes que ustedes conocen tan difundidas, ¿verdad?, de la ciudad renacentista como esa ciudad del orden en el que
todas las partes están relacionadas con el todo, o en esta imagen tan importante de la escuela de Piero da Francesca, son todas imágenes que hablan del orden geométrico como una forma de crear una ciudad perfecta, una ciudad ideal, una ciudad en la cual los que han leído a Platón, ¿verdad?, porque todo este pensamiento renacentista está impregnado de platonismo, puedan reconocerse. E incluso algunos de ellos, algunos pintores de esta misma época, de principios del XVI, como en este caso Piero di Cosimo, representa la ciudad en construcción, como en las representaciones de la Torre de Babel. O sea, no se conforman solo con contar lo que la ciudad acabará siendo, como una especie de colección de objetos perfectos, simétricos, ordenados, de cilindros y de cubos. No, la muestran en construcción, pero siempre con ese amor. Estos son dos palacios, entonces con ese amor a la simetría, digamos, que le dota de esa perfección de los sólidos platónicos. Y efectivamente, cuando Durero tiene que dibujar su ciudad ideal, pues la hacen dos versiones. Hace una versión cuadrada y hace otra versión redonda. Porque tampoco se sabe muy bien. Se sabe que cuadrado y redondo son emblemas de perfección, pero no hay una idea clara de cómo ha de ser esa ciudad ideal. Muchas se trazan entonces con ese, digamos, dentro de esa voluntad de crear un recinto siempre amurallado y dentro un orden geométrico perfecto. Las ciudades nuevas, las ciudades de colonización, pues siempre han tenido una trama hipodámica, la trama, digamos, de Hipodamo de Mileto, famoso porque lo menciona Aristóteles, aunque en realidad no llegó a hacer nada más que parte del puerto del Pireo, aunque luego se le atribuyeran otros trazados urbanos de la antigüedad, pero es la forma normal de colonizar. Así colonizaban los romanos también con el cardo y el decúmano y la organización regular de sus campamentos, y así España, ¿verdad?, colonizó las dos Américas, ¿verdad?, con casi 1 millar de ciudades trazadas regularmente. Así que el trazado regular, claro, es una forma natural, ¿verdad?, de enfrentarse a la creación de ciudad nueva, siempre que el relieve lo permita, claro, siempre que tengamos una superficie suficientemente horizontal. Luego, claro, a medida que avanza, digamos, las armas ofensivas, las disposiciones estrelladas que están basadas sobre todo en las defensas artilleras y se imponen sobre las plantas cuadradas, y estas plantas de organización, como ven, más circular, estrellada, pues acaban siendo muy comunes hasta el siglo XVIII. Pero incluso en América, cuando Hernán Cortés o Pizarro, ¿verdad?, pues encuentran, por ejemplo, Tenochtitlán, encuentran que la ciudad azteca tiene un trazado regular, y no digamos ya las que van a hacer los españoles, como Cuzco, sin duda. La ciudad ideal tiene que ser una ciudad geométricamente ordenada, tiene que ser una ciudad regular, porque si no, no es una nueva Jerusalén, no es un lugar en el que puedan residir los justos y defenderse de los peligros de alrededor, ¿verdad?, de las fieras, de los salvajes. Y sin embargo, insistiendo en esta, si quieren ustedes, obsesión en que Jerusalén y Babilonia acaban siendo parejas, déjenme que les compare dos ciudades imaginadas. Una por un clérigo protestante, Cristianópolis, la primera utopía, por cierto, protestante. Las demás, Tomás Moro, Campanella, todas habían sido católicas. Esta es la primera utopía protestante, que en el fondo es una distopía, es una cacotopía, ¿no? Y frente a eso, fíjense cómo imagina Babilonia el jesuita Kircher. Pues lo imagina como una ciudad muy regular, muy estupenda, cerrada por sus paños de murallas y obviamente con la torre de Babel en su centro. Esas torres que hoy sabemos que fundamentalmente son los zigurats babilónicos. Aún quedan una treintena en la mayor parte de ellos en Irak, que sobreviven. Son, como saben ustedes, pues construcciones escalonadas, con frecuencia de 7 niveles, por razones, digamos, ceremoniales, y curiosamente, casi ninguna con planta redonda.
Hay alguna con planta ovalada, pero la inmensa mayoría tienen planta cuadrada. Así que, sorprendentemente, los zigurats babilónicos que sirven como referencia para la Torre de Babel bíblica, y que todos los pintores representan siempre en la forma de una torre redonda con un acceso en espiral a lo alto, pues no está avalada por la arqueología y por lo que sabemos, ¿no? En todo caso, los ponía juntos simplemente para que vean lo que un pastor protestante y un jesuita del siglo XVII pueden, digamos, imaginar como ciudades, en un caso Cristianópolis, una nueva Jerusalén que en el fondo es una Babilonia, y aquí una Babilonia que podría perfectamente ser una nueva Jerusalén, una ciudad trazada y regular con la torre que la preside. La ilustración va en la misma dirección, claro, al final la geometría es lo que ordena todo, la geometría es la que nos salva. Y cuando Ledoux hace las Salinas de Chaux, pues coge una planta redonda que tiene dos propósitos. Por un lado, establecer un emblema de un trabajo en común, de una armonía entre las clases sociales. Aquí viven los dueños, los administradores, pero también los trabajadores manuales. Y esta utopía quiere manifestar una relación armónica entre las partes. Pero también tiene un componente opresivo, penitenciario, vigilante. En el fondo es un panóptico. Es un panóptico que desde su centro puede vigilarse la totalidad. En la Ilustración, como siempre, estamos sometidos a esa misma confusión, ¿no? Que entendemos que los arquitectos de las luces son revolucionarios. Kaufmann escribió un libro muy famoso en que decía que Boulez, Ledoux y Lequet eran los tres grandes arquitectos revolucionarios. Y sin embargo, como sabemos, esto estaba pagado por el rey. Ledoux era aborrecido por las masas porque había construido el recinto, la muralla que cerraba París con las puertas donde se cobraba el impuesto de la sal. El impuesto de la sal que se recaudaba aquí en las Salinas de Chaux, y evidentemente después de la Revolución, después de 1789, no construyó nada, porque era un arquitecto del reino, un arquitecto revolucionario. Víctor Hugo lo decía, nos piden que amemos a la arquitectura revolucionaria. Dice, pero ¿cómo vamos a amar las puertas de París, estos recintos que son lugares de opresión porque se recaudaban unos impuestos aborrecidos por la población? De nuevo, otra utopía que resulta ser una distopía. Todo esto, al final, va a cambiar con la Revolución Industrial. La Revolución Industrial crea un mundo distinto, un mundo que quizá nadie ha expresado de una forma tan oscura como Doré, en esos grabados en que muestra la vida de las masas humildes en la nueva ciudad industrial. Y esto es el combustible que pone en marcha todas, no solamente las revoluciones sociales, sino también todas las utopías urbanas que intentan enfrentarse a esta realidad dramática. En 1832 Pugin publica sus contrastes, mostrando la ciudad católica en 1440 y la misma ciudad en 1840, mostrando cómo aquella ciudad, digamos, donde estaba el perfil estaba marcado por las torres de las iglesias, se ha convertido en una ciudad en la que son las chimeneas de las fábricas y los grandes edificios fabriles los que la dominan. Para Pugin era, claro, una calamidad, un desastre. Él decía, la ciudad católica es la que debemos de recuperar, la industria nos ha matado, ¿no? Y en este mundo de los contrastes, del que está lleno el siglo XIX y veremos algunos después, ¿no? En el fondo yo le estoy hablando de Jerusalén y Babilonia, pero podía haberles hablado de historia de dos ciudades, como en la obra de Dickens, que tiene uno de los comienzos más famosos de la historia de la literatura. Historia de dos ciudades. ¿Cuáles eran las de Dickens? Eran Londres y París. Londres y París. Pero no era de la... Dickens escribe poco después de Pugin, pero sitúa la acción en la etapa revolucionaria. Y el Londres pacífico y ordenado es su nueva Jerusalén, mientras que el París revolucionario y caótico es
su nueva Babilonia. Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos. Así comienza Dickens. Una edad, decía, de las creencias y de la incredulidad. Un tiempo de la luz y de las tinieblas. Esas dos ciudades, para Dickens, la primavera de la esperanza y el otoño de la desesperación, eran su Londres y el París revolucionario, que para él era un drama. ¿Qué había ocurrido? Una revolución social. ¿Cómo lo interpreta Julio Verne poco tiempo después? En Los 500 millones de la Begún, un libro que quizá han leído en su infancia, oponiendo otras dos ciudades. Esas dos ciudades que opone Julio Verne son Franceville, que es esta que ven aquí, y la ciudad del acero. Franceville es una ciudad, como ven, pacífica, feraz, y en cambio la ciudad del acero es oprimente, odiosa. ¿Pero cuándo escribe Julio Verne esta novela? En 1876, 6 años después de haber sufrido los franceses una derrota dramática en la guerra franco-prusiana. Habían sido derrotados por el acero alemán. Con un ejército superior, la capacidad técnica alemana había laminado a los franceses, habían perdido Alsacia y Lorena, había una sensación de humillación nacional. Y entonces de nuevo surgen otras parejas de ciudades. Esa nueva Jerusalén, que es la Franceville, y, por otro lado, las nuevas Babilonias, la ciudad del acero. En este caso, fíjense, ya no es Francia la que lleva, digamos, el castigo de ser el... sino al contrario, Julio Verne, como francés, defiende a Francia frente a Alemania. Dickens había defendido, como antes recordaba, a Londres frente a París. Y esta situación en la que las revoluciones sociales y la revolución industrial crean una agitación extraordinaria que se extiende como un hormigueo por la cultura, la sociedad, las ideas y también las propuestas urbanísticas, hace que surjan continuamente ideas de comunidades utópicas. Surgen los falansterios de Robert Owen, crean New Harmony en Indiana, regresa, Charles Fourier también crea sus falansterios y los conforman en el fondo como nuevos monasterios de vida comunitaria para enfrentarse a ese mundo que entra en crisis. Sin embargo, el único que llegaría a tener éxito real, más allá de estos falansterios, sería el familinisterio de Godin, que sí llegó a construirlo una generación más tarde. ¿Por qué? Su nombre lo indica, familinisterio, porque en este caso las familias tenían un reducto propio dentro de la ciudad, a diferencia de los falansterios que vivían, digamos, sometidos, digamos, a una organización más o menos castrense, ¿no? Como si fueran, digamos, soldados en un campamento, ¿no? En cambio, los familinisterios, las familias tenían capacidad de tener su propio reducto y, sin embargo, todo estaba organizado ya no a través de la geometría me salva, sino la botánica me salva. El gran problema es el humo, las fábricas, la contaminación, lo que destruye, digamos, el medio. ¿Y entonces qué hacen? Se alejan. Dicen, por un lado, la manufactura, y lo ven aquí, las fábricas con las chimeneas humeantes, pero segregan la parte residencial, de manera que separan el mundo ominoso de la industria de ese mundo residencial que esperan ser mejor, y con lo cual muchos industriales quieren dar alojamiento a sus trabajadores. Y surge el entendimiento higienista de la ciudad. El plan Cerdà de Cataluña es un plan higienista. Aquí ven un poco el plano inicial. Solamente se iban a construir
2 laditos en cada una de las manzanas, tenía una densidad como 6 o 7 veces inferior a la actual. No era una ciudad densa como la actual Barcelona. Y lo mismo el Plan Castro en Madrid. No era una ciudad densa, eran ciudades higienistas, casi ciudades jardín. Luego la realidad de las cosas acabaría haciéndolas más densas y por tanto más eficaces, más razonables. Sin embargo, en aquel momento, las utopías que surgen en el cambio de siglo entre el XIX y el XX están pensando todas ellas en lo que un sociólogo, Mario Gavira, llama la ideología clorófila, el amor a la vegetación. En este caso, Arturo Soria, del cual queda todavía, ¿verdad?, un trozo de lo que él promovió a lo largo de la ida del tranvía. En la calle Arturo Soria hoy es el resto de lo que queda de aquella ciudad lineal que Arturo Soria soñó en Madrid y que, como ven, promovía una ciudad-jardín lineal, pero una ciudad-jardín de baja densidad, organizada en torno a ese eje que era la vía del tranvía, como luego los desurbanistas soviéticos o Milyutin lo harían en torno a la vía del ferrocarril. La ciudad lineal como una forma de romper la ciudad jerárquica de las clases, donde el centro lo ocupaban los poderosos y a medida que se iban alejando estaban las gentes más humildes. Pues frente a esa especie de jerarquización de la ciudad compacta, la ciudad lineal entendida, digamos, como una forma más democrática de hacer ciudad. Y sobre todo, claro, la ciudad jardín propiamente dicha, que primero la crea Howard en 1796 y que se resume muy bien con la segunda de sus ciudades, Welwyn, cuando dice, ayer, dice, vivíamos y trabajábamos bajo el humo. Dice, hoy vivimos en los alrededores, en los suburbs americanos, pero seguimos trabajando en el humo, dice, pero en el futuro, tomorrow, en la Welwyn Garden City, que fue la segunda de sus fundaciones, viviremos y trabajaremos en empatía con la naturaleza. Si las ciudades ideales del Renacimiento querían traer esas nuevas Jerusalenes a través de la geometría, en esta etapa de la revolución industrial quieren hacerlo a través de la naturaleza. Hemos transitado un mundo distinto, pero claro, al final, como les decía, entre este mundo ordenado, ¿verdad?, y siempre la sombra ominosa de la Torre de Babel, no hay tantas diferencias. Déjenme explicarles por qué. En el año 13, por ejemplo, así representan los artistas la ciudad, la nueva metrópoli, como una confusión. ¿Sabes? Un lugar, digamos, que es un teatro de la discordia. Y sin embargo, con elementos atractivos, qué duda cabe. La metrópoli es al mismo tiempo un imán que atrae a las gentes y un lugar ominoso. Fíjate, cuánto hablan, ¿eh? George Grosz representa así en el año 16 la ciudad. Este es un pintor expresionista. Intenten compararla con la ciudad que recordábamos de Durero. No, o mejor, la ciudad que pintaba Piero di Cosimo. Eso era la ciudad, esos edificios cúbicos, prismáticos o cilíndricos, esa cualidad de orden. Y frente a eso dice Grosz, esto es la ciudad de verdad, esto es la metrópoli, esta es la nueva Babilonia en la que vivimos. Esa nueva Babilonia además sufriría el impacto dramático de la Primera Guerra, la Gran Guerra a la que fueron llevados los europeos por unas élites sonámbulas y que con una imagen del propio Grosz se representa aquí, con la explosión. De repente la Gran Guerra destruyó el tejido de la antigua sociedad y creó un mundo nuevo. Y causó un impacto no solamente en pérdida, que lo fue enorme, de vidas humanas y de transformación de las instituciones, sino emocional, imposible para nosotros de evaluar con precisión. La Segunda Guerra Mundial fue solamente la continuación. Pero la Primera Guerra, la Gran Guerra, fue
un parteaguas, un antes y un después. Así representaban entonces, en este caso Paul Citroën, ¿no?, la metrópolis. ¿Qué es la metrópolis? Esta confusión. De nuevo, la metrópolis como Babilonia, la metrópolis como lugar del desorden, del descontrol, del caos, ¿no? Así la veían los rusos revolucionarios, la ciudad como un conjunto de edificios coronados por las fábricas y que no expresaba otra cosa que el dragón capitalista. Aquí dice, muerte al dragón capitalista, el dragón capitalista. ¿Y ante eso qué podían ofrecer? Pues podían ofrecer un nuevo futuro luminoso. Un nuevo planeta, lo llamaban aquí, un nuevo planeta. Los rusos, que la revolución ocurre en el año 17, porque han traído la Primera Guerra. Es decir, es la fractura de todos los equilibrios de la Primera Guerra, de la Gran Guerra, lo que permite que surja la Revolución Rusa. Y esa revolución expresa pictóricamente esta imagen onírica de cómo ha de ser ese mundo nuevo. Un mundo nuevo que entonces se transmite de manera, me atrevo a decir, casi capilar por todo el tejido artístico y cultural y social de la época. Y nos llega hasta nosotros, nos llega hasta aquí. Miren ustedes, por ejemplo, Un mundo, la obra más importante de Ángeles Santos. Una chica de 18 años, nacida en Gerona, luego se había recriado en Sevilla y entonces vivía en Valladolid. Y a los 18 años expone este cuadro de 3 metros por 3, un cuadro enorme, un cuadro expresionista, al mismo tiempo surreal, que causa, claro, la admiración de todos los que lo ven en el Salón de Otoño, ¿no? Y Juan Ramón Jiménez o Ramón Gómez de la Serna van a Valladolid a conocerla y dicen, ¿de dónde ha salido este prodigio, ¿no? Y expresa lo mismo que aquellos revolucionarios rusos. En este caso, el nuevo planeta no es redondo, sino cuadrado, pero está hablando de lo mismo, de la transformación que estaba cambiando el mundo. Y esto, claro, se había gestado en ese tiempo de la guerra. Antes les ponía una imagen de Bruno Taut, ahora les pongo otra. En los años 17 y 18, él hace las acuarelas de su Stadtkrone y de la arquitectura alpina, y en el año 19 las publica. ¿Y qué es lo que dice? Que hay que redimir a la sociedad, aquella sociedad fracturada por ese impacto, a través de una catedral de cristal en lo alto de los Alpes, una coronación. Ahora lo vemos como algo onírico, pero lo pensaban como algo posible, como un proyecto colectivo, una gran catedral de cristal en lo alto de las montañas que iluminara y lo salvara. Él crea incluso la cadena de cristal. La cadena de cristal era un conjunto de personas que se enviaban mensajes, que eran Bruno Taut y sus 12 apóstoles. Sus 12 apóstoles con los cuales, digamos, pues publicaban sus textos y sus imágenes en Fröhlich, en el periódico de Taut, siempre con esas imágenes de redención. Y uno de los 12 apóstoles era precisamente Gropius, un hombre, en fin, de formación racional, casi ingenieril, ¿no? Pero que en aquel momento, en el año 19, se siente al mismo tiempo arrebatado por ese momento de misticismo. Y cuando funda la Bauhaus, hoy cuando ustedes hablan del estilo Bauhaus y ven las tiendas muebles Bauhaus, ven cosas que tienen un aspecto mecánico, un aspecto, digamos, de modernidad pulida, pero cuando la Bauhaus se funda no es eso. Este es el manifiesto original de la Bauhaus. Y Feininger, que hace este grabado en madera, le llama la catedral. Es decir, que la Bauhaus se funda con la voluntad de hacer una catedral simbólica, una catedral imaginaria, algo que irradie esa capacidad salvífica al mundo alrededor. Y cuando celebran su primera fiesta, así lo celebran, hacen una casa de troncos, o sea, con ese retorno a lo elemental. Ahí no ven muebles de tubo de acero, no, una cabaña de troncos y los vendan con estos rayos que salen. Porque incluso la primera Bauhaus tenía ese componente onírico de buscar la salvación a través de estos empeños, estas empresas colectivas. Hasta Mies van der Rohe, que era un gran racionalista, se ve arrebatado por ello, ¿no?
y en sus rascacielos de vidrio de Friedrichstraße del año 21, muy poco después de esto, traduce un edificio sustancialmente racional, una serie de planos sucesivos, todos cubiertos de vidrio, en lo que es, de nuevo, algo cuya imagen es la de una catedral, es la de un recinto sagrado. ¿Qué son? ¿Son torres de Babel? ¿Lo que crean? ¿Qué es lo que están construyendo? ¿Qué son los rascacielos? Porque los rascacielos son la imagen de la nueva Babel. Manhattan, los rascacielos de Manhattan, la nueva Babilonia, la metrópolis. Admiran los rascacielos americanos, todos estos arquitectos europeos, claro. Porque el mundo está cambiando allí y está creando otra cosa. Esa metrópoli que nos atrevemos a llamar Babilonia. Y no como una Babilonia ominosa, sino salvífica. La Babilonia que dibujó Kettelhut para la película Metrópolis de Fritz Lang, efectivamente se yergue sobre esta especie de confusión metropolitana como un emblema de salvación. Sustituye la catedral que inicialmente, como antes les decía, se había previsto, y al final es la Torre de Babilonia la que es el escenario de la última escena de reconciliación. La última escena, en el fondo, de redención y de salvación, pese a que Metrópolis es una distopía, no está hablando de una ciudad ideal. Esta es la Metrópolis de Fritz Lang, la que se hace con los dibujos de Kettelhut. Y hubo también arquitectos modernos que exploraron esa visión del zigurat. Por las mismas fechas en que Fritz Lang estaba rodando Metrópolis, en América, Frank Lloyd Wright dibujó este edificio que no llegó a construir para un planetario y observatorio, al que se llegaba en coche y luego se subía por una serie de rampas en espiral hasta lo alto. No llegó a construirlo, pero siempre se quedó con la idea en la cabeza: no he hecho mi Torre de Babel, no he hecho mi zigurat. Y al final conseguiría hacerlo en Nueva York, ya lo saben ustedes, el Guggenheim. Pero al revés, vacío e invertido. Y no es algo que nos hayamos inventado, es que lo pueden leer ustedes aquí. Zigurat. Escribía zigurat y luego aquí decía taguritz. Zigurat al revés. Ya no un zigurat, ¿sabes?, que se va comprimiendo hasta llegar arriba, como los mesopotámicos, como las torres de Babel de las representaciones flamencas, sino un taguritz, es decir, leyéndolo al revés. Una torre de Babel que se va abriendo, que es el Guggenheim que ustedes conocen también. Pero lo cierto es que los arquitectos modernos no iban por esa vía. Iban por la vía de reconstruir la ciudad con torres, como Le Corbusier, o con bloques, como lo proponía Hilbersheimer. Y después de la Segunda Guerra Mundial llegaron a hacerlo. Miren ustedes, por ejemplo, lo que hicieron Hilbersheimer y Mies van der Rohe en Lafayette Park. Esta era la ciudad moderna. Una ciudad moderna tan exageradamente burocrática, regular, me atrevo a decir generadora de anomia, que a muchos les causó pavor. Quizá el que lo satirizó mejor fue Tati, en Playtime. Construyó una gran escenografía, le llamaban Tativille porque era enorme, una gran escenografía para contar cómo estaba siendo la ciudad contemporánea. Y entonces aquí tienen a Monsieur Hulot, ¿verdad?, viendo la nueva ciudad, la gente viviendo en sus cubículos, lo mismo que vivía en sus apartamentos en lo alto de esos bloques infinitos. Había una reacción contra esa terrible homogeneidad, esa ciudad en la que la individualidad, la capacidad de expresar la diferencia se había laminado. Y sin embargo, algunas de las utopías de los años 60 justamente quieren llevarlo un paso más allá. Así lo hacen dos grupos de
arquitectos italianos que surgen simultáneamente en Florencia, Archizum, que crea la No Stop City, que fíjense ustedes cómo exacerba la condición regular de la ciudad hasta niveles verdaderamente de caricatura, o Superestudio, otro estudio también florentino, que imagina la ciudad, en este caso es el monumento continuo. Y no solamente italianos, muchos otros. Por ejemplo, Ren Koolhaas en Londres, en la Architectural Association, junto con Elia Zengelis y las mujeres de ambos, construye esta utopía extraordinaria a la que llama Exodus, que sobre un plano, como ven, una foto aérea de Londres, imagina una ciudad conformada simplemente por dos grandes muros que la separan del resto, y en las que el que entra no puede salir. Le llama prisioneros voluntarios de la arquitectura. No puede salir porque es un lugar en el que te segregas de la confusión del mundo alrededor. Por aquel entonces estaba levantando el muro de Berlín, y claro, lo que se entendía es un muro para no dejar salir. ¿Qué tal si hacemos un muro para no dejar entrar? Y dentro la vida es distinta, pero el que entre es prisionero voluntario de esta arquitectura. Utopías de los años 60 que no llegan a construirse, como tampoco se construyen las dos grandes aventuras artísticas de esa época. Una es la de Jonah Friedman, en fin, un hombre de origen húngaro, pero fundamentalmente francés, residente en París, que crea la ciudad en el espacio, conformada como unas grandes megaestructuras que se colocan sobre las ciudades existentes. Esta es, digamos, la ciudad que sueña Jonah Friedman, y que desde el año 58 hasta realmente hasta prácticamente hoy, porque todavía vive, continúa desarrollando la idea de la ciudad como algo que se superpone y se coloca sobre la existente, como un nuevo estrato de realidad, un nuevo estrato de racionalidad. Son, obviamente, propuestas oníricas, propuestas utópicas, como lo fueron también las de Constant. La Nueva Babilonia le llamó, Nueva Babilonia, que quizá algunos de ustedes han tenido ocasión de ver en Reina Sofía, porque han hecho una gran exposición en el otro museo, perdón por la mención, pero es que hablamos del siglo XX, no tengo más remedio. No he dicho antes que el lienzo maravilloso de Ángeles Santos está también en Reina Sofía, gracias a Dios. Bien, pues en este caso, la exposición estupenda de Reina Sofía sobre la Nueva Babilonia de Constant muestra también otra utopía que proviene, digamos, de las derivas situacionistas, de la relación con Debord, pero que en el fondo está hablando de la insatisfacción. No es tan importante la propuesta en lo que tiene de verosímil como lo que refleja de malestar con esa ciudad que veíamos antes, esa ciudad de Hilbersheimer, de Le Corbusier, de Mies van der Rohe. Esa insatisfacción se expresa con estas utopías. Y claro, algunas tienen también un componente tecnológico, como las de los Archigram en Gran Bretaña, ¿no? Esta, la Plug-in City, de uno de los miembros de Archigram, Cook, o bien la Walking City de Ron Herron, otro de los miembros de Archigram, la ciudad que camina. Ustedes pueden pensar, qué locuras, qué cosas pensaban estos ingleses en 1965. Bueno, pues el Centro Pompidou se gestó en estas imágenes. Estas imágenes fueron los que sirvieron de combustible creativo luego para hacer obras genuinas, reales, ¿no? Que ustedes pueden pensar, el Pompidou, una especie de refinería en el barrio del Maguet, pero se generaba en esto, en la voluntad de hacer utopías tecnológicas que tuvieran otra realidad. Claro, el que lo hizo de manera más rotunda y más continuada fue Buckminster Fuller, ¿no? Que propuso una cúpula sobre Manhattan, proponía ciudades tetraédricas para la bahía de San Francisco, proponía reconstruir Harlem con grandes torres residenciales, como ven aquí en forma de depósito, ¿no? Y se convirtió en un icono de la contracultura. Y cuando en el año 68, ¿verdad?, el Whole Earth Catalog, que se convirtió en la Biblia de este movimiento hippie, buscó un héroe, su héroe en la primera página era inevitablemente Fuller y sus geodésicos, que dieron lugar, claro, a grandes edificios, pero también, digamos, a utopías provisionales como esta Drop-in City de Colorado, que del año 65 al 72 tuvo una existencia frágil, ¿verdad? Pues allí en un desierto,
en el que los hippies construían con trozos de coches abandonados sus pequeñas cúpulas geodésicas, y que fueron una de las utopías provisionales que en aquel momento de transición pues surgieron en el mundo, ¿no? Aquí en España también tuvimos una, también muy corta, muy breve en su vida, que fue esta ciudad instantánea que se levantó en Ibiza en el año 71, lo hizo José Miguel de Prada Pool, junto con dos entonces estudiantes en Barcelona, Benedito y Ferrater, y era para alojar a los asistentes a un congreso. Y entonces crearon esta arquitectura neumática como una imagen de lo que podría ser un futuro distinto. Sin embargo, esta arquitectura neumática ya había sido usada, por ejemplo, el año antes, para cosas mucho más pragmáticas. Norman Foster la había empleado en Computer Systems para alojar a los trabajadores de una empresa de informática que estaban trasladándose de sede, necesitaban una sede provisional y que se convirtió al final en definitiva. El mismo Norman Foster que sigue empleando esta estructura neumática para imaginar, por encargo de la Agencia Espacial Europea, colonias en la Luna. Colonias en la Luna sobre una base inflable en que unos robots con construcción tridimensional elaboran esas, en el fondo, sí, colonias que hay que entender como nuestras nuevas Jerusalenes. Las nuevas Jerusalenes, pero que ya llevamos a otros planetas. No un planeta nuevo, pero sí la colonización, en este caso, de un satélite. Voy terminando. Les decía que, al final, no sabemos muy bien cómo entender eso tan difícil que es la Torre de Babel. Sé que han tenido una conferencia sobre la Torre de Babel, y seguro que me estoy repitiendo muchísimo, pero no tuve ocasión de oírla. Pero déjenme que les diga una cosa, nuestra Babel auténtica, y ahora hablo de hoy, de lo que nos pasa hoy, no son los rascacielos, no son las nuevas metrópolis, no. Nuestra Babel es una Babel horizontal. Esto es nuestro principal enemigo. El sprawl, la extensión en mancha de aceite, el crecimiento de la ciudad como una especie en el fondo, pues de enfermedad, ¿verdad?, que coloniza y destruye el paisaje. Esto es que al final hace que nuestros recintos de encuentro sean centros comerciales rodeados de hectáreas de aparcamiento. Y que podemos llamar a esto ciudad. ¿Es posible llamar ciudad a esto? La acumulación simplemente de una casa tras otra, pero no tiene más bien la imagen de una preparación bacteriana. No hay motivos para pensar que los humanos estamos empezando a ser una enfermedad del planeta. Esta es nuestro principal enemigo hoy, esta Babel horizontal. Y por eso ya Le Corbusier lo dijo hace mucho tiempo, dijo, este dibujito de abajo lo hizo en el año 57 y tenía un rótulo que decía, la casa es un sueño, decía, sí, pero un sueño multiplicado por 2 millones igual a una pesadilla. Es verdad, la casa es un sueño, la casa multiplicada es una pesadilla, es una pesadilla. Y entonces, esta especie de retorno a la naturaleza, de retorno al mundo natural con el que la ciudad-jardín se creó como una cosa maravillosa y que capturó la imaginación y la voluntad de tantos, le dieron respuesta, se materializó seguramente en este dibujo que tuvo a los pocos meses esta respuesta en 2 dibujantes del mismo movimiento contracultural. Frente a la visión que quería crear ese nuevo Jerusalén en el campo, dejando atrás las ciudades y dejando atrás la industria, bienvenidos a la tierra libre de Albión, que proponían los hippies de entonces como la salvación. Otro dibujante por cierto, de la misma revista radical, Undercurrents, hizo este dibujo que decía, bienvenido al mundo real. Porque el mundo real es la densidad, el mundo real es la compacidad. Porque queremos vivir juntos y porque es más conveniente hacerlo.
El único arquitecto español que entendió que una utopía tenía que ser densa fue Ricardo Bofill, en Walden 7. Walden 7, que se levanta ahora en Sant Just de Severn, en el borde de Barcelona, es una utopía de nuestro tiempo. No se inspiraba, lógicamente, en Walden. Walden o la vida en los bosques, la obra de Thoreau, sino en Walden 2, la obra de Skinner, el psicólogo conductista. Y al final creó seguramente la materialización más insólita, estoy hablando del año 70, de lo que podría ser una modernidad alternativa, una genuina utopía, una nueva Jerusalén a la que le dio forma, como veían antes, de Torre de Babel. Y termino. Es posible que a ustedes les horroricen la construcción en altura, la densidad. Se han convertido, digamos, en nuestros demonios favoritos. Nos encanta odiar a los rascacielos. Nos encanta odiarles. Por ejemplo, esto es los bloques unánimes de Paco el Pocero en Seseña. Nos encantaba odiarles. Ahora los que leyeran El País de hace 15 días se darían cuenta de que gracias a la densidad que tiene, es ya una buena ciudad. Una ciudad estupenda. Quimbamba. Te dirán, ¿esto de Quimbamba qué es? Una ciudad en las afueras de Luanda, construida por los chinos. Saben que Angola tiene petróleo, los chinos están allí, como están en Sudán y en tantas partes de África. África, que solía ser el patio trasero de Europa, ahora es el patio trasero de China. Y los chinos, además de extraer su petróleo, pues construyen una ciudad para las clases medias de Angola. Cuando se construyó, gran escándalo. Es una ciudad como la que había soñado Le Corbusier, ¿eh? Igual. La única diferencia es que pintaban los barrios de colores para que la gente pudiera orientarse. En su momento, gran debacle. Era uno más de nuestra colección de monstruos. Nadie podía pagar los alquileres, estaba vacía. Hoy tiene 80.000 habitantes y es una ciudad absolutamente verosímil. ¿Por qué? Porque tenía densidad. Sin densidad no hay ciudad. Sin esa capacidad de reunir a gentes para generar tejido comercial, una forma razonable de financiar infraestructuras y transporte público, eso exige la densidad. Por eso muchas de las nuevas utopías que hoy se levantan, por ejemplo en el desierto, esta Ras Al Khaimah que ha diseñado con el nombre de Gateway, Rem Koolhaas, en Ras Al Khaimah, en el Emirato, ¿no? O este Masdar que ha diseñado Norman Foster en Abu Dhabi, ambas se plantean, lo ven, como una ciudad ideal renacentista, un cuadrado perfectamente definido, evitando el desparrame. Digo desparrame porque nosotros decimos crecimiento en mancha de aceite, o imitamos a los americanos, llamamos sprawl, pero los latinoamericanos lo dicen de una forma que yo querría conseguir que se hiciera popular, le llaman el desparrame, evitando el desparrame. ¿Y cómo evitan el desparrame? Pues al final creando un cuadrado, ahora sin murallas, es cierto, pero una condición nítida de la ciudad. Y al final sí, seguimos construyendo Torres de Babel. El edificio más alto del mundo, el Burj Dubai, el Burj Khalifa, que cuando se arruinaron en Dubái tuvieron que poner el nombre del emir del Emirato próximo. El Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, que pronto dejará de serlo, porque están construyendo uno de 1 kilómetro de altura en Arabia Saudí. Pero mientras tanto, ahí lo tenemos. O, por ejemplo, Nueva York. Pensábamos después del 11S que se habían acabado los rascacielos. Se construyen más que nunca. Y a veces insensatos. Rascacielos de una estrechez, de una esbeltez absolutamente inverosímil, para residenciales, para alojar a plutócratas de distintos mundos. Seguimos haciendo Babilonias. Seguimos haciéndolo. Así que yo me pregunto si en un momento en que el globo está
la población está... seguramente leyeron ustedes que hace unos años la ONU dijo que ya más del 50% de la población vivía en ciudades. Seguramente en nuestras propias vidas veremos el 80% de la población del planeta viviendo en ciudades. Somos ya un planeta urbanizado y vivimos en un periodo geológico que ya nos gusta llamar antropoceno, porque el efecto, digamos, de la actividad humana sobre el planeta lo ha transformado de manera radical e irreversible. En ese contexto, ¿podemos todavía seguir usando la Torre de Babel como emblema y como símbolo de la arquitectura? Los más optimistas, yo creo que sí. Seguirán, digamos, disfrutando con la Torre de Bruegel el Viejo, la Torre Grande, la que está en Viena, que tiene más de 1,5 metros, es un cuadro enorme, y que muestra un paisaje en el fondo optimista. Los que ven el futuro de una forma más sombría quizá prefieran otro cuadro pintado por la misma época y por el mismo pintor, también por Peter Bruegel el Viejo, pero que se exhibe en Rotterdam. La torre pequeña, como ven aquí, mucho más ominosa, con esos nubarrones de tormenta que se ciernen sobre los 7.000 personajes que alguien ha tenido el gusto de contar dentro de la tabla. Este es mucho más pequeño, tiene la 1/4 parte de superficie. Pero pienso que los que, como yo, no sabemos muy bien de qué manera enfrentarnos a este mundo incierto y esmaltado de riesgos que nos rodea, quizás sintiéramos más empatía con otra Torre de Babel, la más pequeña de las tres. Saben ustedes cuál digo, claro, la más pequeña que tiene el Prado, pintada una generación después por Peter Bruegel, el joven. Una tablita muy pequeña, de 40 centímetros de lado, que reconcilia ese cuadrado y ese círculo que desde el principio habíamos dicho que estaban en el mundo de los planteamientos utópicos de la arquitectura, para ofrecernos, yo creo que una representación cabal y abreviada de la actividad de construcción. Y es posible que en este contexto, como decía antes, caótico e incierto en el que vivimos, es posible que la respuesta esté quizá en esta multitud laboriosa que se afana sin conocer aún el destino de la empresa. Buenas noches y muchas gracias.